Aquellos que tengan la fe, la confianza y la esperanza en el Señor Dios Todopoderoso, aquellos a quien creen en el Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo como el único y soberano y eterno Dios vivo. Quiero leerle esta palabra del Salmo 85, versículos 8 y 9. Dice la palabra: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente está cercana su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Una de las cosas que tenemos que entender y se nos tiene que revelar es que tenemos que escuchar lo que habla el Señor, porque Dios siempre va a hablar a sus hijos, a sus santos, a los que creen en Él. Él va a hablar paz y no guerra. Él va a hablar esperanza y no decepción. Él va a hablar victoria y no fracaso. Él siempre va a hablar bien para con su pueblo, porque es el deseo del Dios y Padre nuestro, hablar con el corazón. Isaías 40 dice, el versículo 1 y 2, que el tiempo se ha acercado, que el tiempo de la disciplina ya pasó, que tenemos que hablar. Los hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo, los ministros del Señor, tenemos que hablar paz, fe, esperanza al pueblo del Señor, a nuestros hermanos, que tenemos que hablarle al corazón de ellos para impartirle la paz que el Espíritu Santo nos quiere dar. Dice, ciertamente cercana está su salvación. ¿Para quién? Para los que le temen. Mis amados, la salvación de lo que esperamos está cercana, está más cerca de lo que pensamos. Quizás hay momentos de desesperación, de decepción. Hay momentos en que nos queremos, el espíritu del temor quiere apoderarse, pero no debemos darle lugar. Y la palabra dice, ¿para qué? Para que habite la gloria en nuestra tierra. Y ahí donde tenemos que tener la esperanza de que el Señor quiere que la gloria de Él habite en nuestra tierra. Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Por qué tenemos que estar pendiente y atento a lo que va a hablar Dios? Él va a hablar paz, Él va a hablar seguridad, Él va a hablar el bien para su pueblo. Él va a hablar la palabra profética. ¿Para qué? Para que el pueblo no se desenfrene, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Luego dice la otra parte del versículo 18, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y cuando te habla aquí del que guarda la ley, no se refiere a la ley mosaica, se refiere a la ley de la palabra profética. Toda palabra profética tiene una ley de cumplimiento, tiene una ley que tenemos que guardar, tiene una ley en que el tiempo del Señor se va a cumplir. El tiempo del Señor no va a caer a tierra. Salmo 105, versículo 19 dice, hasta la hora en que se cumplió su palabra. Hay una hora y la hora se acerca. Hay un tiempo, Cairo, de Dios, y ya está por ser derramado en nuestra vida. Dice, hasta la hora en que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Toda palabra profética tiene una ley de prueba, una ley de tiempo para cumplirse. Por eso que el que guarda la ley de la palabra profética es para cumplirse, mis amados. Toda palabra profética tiene una ley exacta y ella ni se adelantará ni se atrasará. Ella se va a cumplir todo cuanto el Señor nos ha hablado y nos ha dicho y nos ha mandado a revelar a través del Espíritu Santo en todas estas cosas que acontecen.
Ha llegado la hora de la libertad, ha llegado la hora de que todo cambie para el bien del Señor y todo va a ser al modelo original, a lo que Dios tiene propositado. Él hizo un propósito, Él planificó todo, Él diamagró, como dice en Primera de Crónica 28:19, como David lo dijo. Todas estas cosas estaban diamagradas por el Señor y me las reveló y se cumplieron sin faltar ninguna. El dicho de la boca del Señor nos prueba en el tiempo, nos prueba en la fe, nos prueba en la paciencia, nos prueba de diferentes maneras, mis amados, pero la ley profética tiene un cumplimiento y una ley y se va a cumplir, mis amados. Isaías 48:3 dice: lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto, dice el Señor, y fue realidad. Y ahí donde te tienes que centralizarte, fue realidad. ¿Qué cosa? Lo que el Señor nos ha hablado. Viene la libertad de Venezuela, viene la libertad de las naciones, viene la libertad de los continentes, las familias se van a volver a reunir, el esposo que está lejos se volverá a reunir con su esposa y sus hijos. Hay una ley y la palabra lo dice en Efesios 3:15, que Dios es Dios de toda familia que se nombra en los cielos y en la tierra, y Dios tiene familias con propósito específico y eterno y con destino profético. La palabra de Dios dice en el Salmo 33:9, porque el Señor dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y allí donde tenemos que aferrarnos a la palabra, que lo que el Señor ha dicho, lo que Él ha hablado, lo va a hacer realidad, mis amados. La palabra dice en Romanos 8:2, en cuanto a la ley de la palabra profética, fíjese cómo dice allí, porque la ley del espíritu de vida, toda palabra profética tiene una ley, toda palabra profética es espíritu y es vida. Toda palabra profética que es espiritual, que viene del Espíritu, que proviene de la mente de Dios, que proviene del corazón de Cristo, tiene un fiel cumplimiento, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces la ley de vida es la que nos va a liberar. La ley de vida es la que va a hacer que el cumplimiento de todo lo que Dios nos ha hablado, nos ha prometido, nos ha dicho, se va a manifestar pronto. Juan 6:63, el Señor dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del amor del Padre, el Espíritu de la palabra escrita, el logo que se hace rema, el Espíritu de esta palabra, de la Sagrada Escritura, se hace verdad, porque es Espíritu y es vida, mis amados. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Hitler mandó a quemar millones de Biblias. Quemó el material, pero el espíritu de ella no pudo quemarlo, porque hasta hoy ha existido y nadie podrá destruir la palabra del Señor, porque son espíritu y son vida. La carne, refiriéndose al cuerpo, a la vida mundana, a la vida alejada de Dios. La carne también, refiriéndose a la ley mosaica, para nada aprovecha. Las palabras, dice Cristo, que yo les he hablado, son espíritu y son vida. ¿Qué quiero decirte con esto? Yo lo que quiero es llamarte la atención y decirte que tenga la plena confianza en el Señor, que su palabra se va a cumplir, que todo lo que Él nos ha dicho y nos ha prometido va a manifestarse en el tiempo glorioso. La palabra dice aún allí mismo en el Salmo 85:6-7, no volverás a darnos vida. El tiempo ha pasado y nos dice, Señor, ¿y esto cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a acabar esto? Pero para Dios ya terminó. Para Él, como dice en Eclesiastés 3:15 y 1:9, lo que ha de ser ya fue, y lo que pasó y sucedió ya había existido. Dice, no volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti.
Muéstranos, Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová, Dios, porque hablará paz, shalom, a su pueblo, a su santo, para que no se vuelvan a la locura. Dios no quiere que nos volvamos locos, Dios quiere que confiemos en Él, que no haya desesperanza, que no haya temor, que no haya incertidumbre, que no haya duda, porque Él cumplirá con nosotros. Cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra, señores, en Venezuela y en todas las naciones, en todos los hogares, en toda la familia habitará la gloria, la Shekinah de Dios. Luego dice el versículo 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por caminos. Así que tenemos que andar en los caminos del Señor, en la justicia, en la equidad, en hablar verdad. Vuelvo y te repito, nosotros los ministros elegidos por el Señor estamos para hablar paz al corazón de nuestros hermanos, para hablar paz a la iglesia de Cristo, para hablar paz a las familias y a las naciones, mientras unos están hablando derrota, miseria. Nosotros tenemos que hablar verdad, fe, confianza y esperanza, porque Dios no es un Dios de derrota, ni de miseria, ni de mentira, ni de fracaso, ni de enfermedades, ni de ruina. Dios en su corazón ama la prosperidad de sus hijos. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú tengas salud, que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Proverbios 11:25 dice que el alma generosa, esa será prosperada. Dios ama la prosperidad de sus hijos, el bienestar de ellos, alegría, el gozo, la felicidad. Dios es un Dios de propósitos específicos eternos para regocijarnos delante de Él y en su presencia y delante del Señor. Mis amados, con estas palabras yo les quiero animar a que sigamos adelante, a que escuchemos lo que habla el Señor. Mis amados, el mundo ahorita está hablando de que las cosas van a repuntalar, van a volver a salir, que la economía, que tal. Es verdad, no ignoramos la realidad de una cosa, pero esa no es la totalidad de nuestra verdad, la totalidad de los hijos del Señor. Mientras otros quisieron arruinar y destruir las cosas, Dios tiene grandes sorpresas para sus hijos. Aún Dios no ha terminado, aún el libro del Señor no se ha terminado de escribir, aún Dios con su pluma sigue escribiendo, aún Dios desde los cielos se reirá de los que nunca creyeron en Él, pero se regocijará sobre aquellos que le aman. Y como dice la palabra en Sofonía 3:17, que el Señor callará de amor, se levantará sobre nosotros con cántico de alegría, que Él está en medio nuestro, poderoso es Él. Él callará de amor, y cuando esté en silencio no quiere decir que no te quiera hablar, solamente está pensando todo el bien que va a derramar sobre nuestras vidas, porque el amor del Padre también lo hace callar. Dice, callará de amor. El Padre, téngalo por seguro, Cristo, téngalo por seguro, el Espíritu Santo, téngalo por seguro, que lo que hacen es observarnos para ver qué hacemos nosotros, los hijos. Pero ellos están en el momento callados, pero callados de amor, no de ignorancia, no de desesperanza, no que quieran ignorar lo que está pasando. No, ellos callan de amor, pero ellos nos van a traer respuesta gloriosa. Y el amor del Señor nos exaltará, y la justicia y la paz se volverán a encontrar. La verdad, la misericordia se besarán. Nuestra tierra dará el fruto en abundancia, y todo esto malo que pasó ya lo olvidaremos y nos volveremos a regocijar en el Señor. Estaremos quizá muertos, como dice Oseas, muertos a los 2 días, pero al tercer día Él nos dará vida, y la vida ya viene, mis amados. Y no es que quiera decir que estemos muertos. Muertos están las situaciones ahorita
pero en el Señor hay esperanza y hay vida. Recuerde lo que dice Juan 6:63. Las palabras que yo les he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Mis amados, oro al Padre en el nombre de Cristo por el Espíritu Santo, basándome en las Sagradas Escrituras, para que todo lo que el Señor nos ha dicho se manifieste en nuestras vidas y se haga realidad. Recuerde lo que dice Isaías 48:3, que lo que Él nos ha hablado, lo que Él ha dicho, lo que pasó ya antes, Él nos los había dicho. De la boca del Señor salió. Él lo publicó, es decir, lo hizo legalidad. Lo hizo pronto y fue realidad. Todos tus sueños en Dios, todas tus palabras del Señor, todo lo cuanto Dios te ha dicho y todo cuanto tú has escrito de lo que Dios te ha hablado, te ha dicho y te ha revelado, todo el Señor lo va a hacer realidad. Guarda la ley de la palabra profética. Ella te va a llevar y se va a cumplir todo cuanto el Señor nos ha hablado, porque nos ha hablado no solo de su boca, sino de su corazón, de su ser divino, de su sustancia. Salud y potencia a la iglesia gloriosa y triunfadora de Jesucristo, al reino manifestado inconmovible del Padre, establecido por el Espíritu Santo. El Señor les continúe bendiciendo. Su hermano en Cristo, el profeta Ciro González. Sean bendecidos en el nombre de Cristo. Amén.